el doctor Yurrita nos va a hacer los comentarios como les estoy refiriendo. El doctor Yurrita de origen es biólogo de la Facultad de Ciencias y posteriormente hizo maestría y doctorado en España. No. Maestría de sistemas y análisis matemáticos. Doctorado en ciencias biológicas. Maestría en economía y desarrollo sustentable. Maestría en derecho ambiental. Está en la carrera de leyes. Y está por terminar el doctorado en derecho. Entonces, a reserva de que mañana veamos correctamente su semblanza, en este momento le paso el micrófono para que nos dé su comentario de esta mesa y se abre la discusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Los comentarios son breves. Fue intenso todo el día, toda la jornada fue intensa. Tuvimos aquí 3 charlas que iban por temas diferentes, pero todas terminaron en daño. Terminan en daño. Nos dieron la definición oficial de lo que es un daño y nos estuvieron haciendo referencia a una ley nueva, lleva pocos años, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se tratan de recoger todos los temas relacionados con lo que pueden ser las acciones humanas que causen un daño. Entonces, está muy interesante, si hablo primero por la última conferencia, porque fue muy interesante pensar que sí debemos tener un lenguaje común. Llevamos años tratando de decir, la LEGEPA lleva su pecado en el nombre, nos lo acaba de decir ahora la doctora Virginia, muy claramente, los ecosistemas no están en equilibrio, nunca lo estuvieron y nunca lo estarán. Buscar el equilibrio en un ecosistema es una condición del hombre, es una condición humana, para aquellos que no les guste la palabra hombre porque es un problema de género. Es una condición de hombres y mujeres, pero es más largo. Okay. Es una condición humana, estar buscando ese equilibrio, ese no te muevas, quédate aquí. Y lo hemos estado viendo reiteradamente, pero también, como reiteradamente, podríamos tener aquí la misma queja. ¿Por qué estamos teniendo un coloquio en donde estamos separando muy claramente a todos los leguleños de los técnicos? Hoy estuvimos biólogos, químicos, ingenieros, biólogos. ¿Dónde está la gente que hace las leyes? Ellos vienen mañana, pero mañana no van a escuchar ellos a los biólogos ni a los técnicos, no se van a enterar. Y por más que les he dicho y les he explicado, debemos tirar la LEGEPA y hacer algo nuevo, porque los conceptos están mal. Leemos los conceptos y las definiciones de la LEGEPA y se salvan 2 o 3 que no tienen que ver con biología. No lo van a entender, no entiendo por qué. Mañana vengan y a ver qué sucede. Pero lo importante es, esto es un anuncio para mañana, ¿no? Pero sí, lo importante es que realmente necesitamos hacer esas reflexiones sobre qué es lo que será la reparación. Además de todas las definiciones que nos estaba comentando la doctora Cervantes, pues también tenemos lo que dijo ahora un poco el ingeniero, ¿no? Para cuestión exactamente de problemas mineros, le llaman reclamación ecológica. Es que es un problema de minas tal, es una reclamación ecológica. ¿En qué basan su concepto? Es voy a reclamar el sitio que he alterado para volverlo a la ecología. Por lo menos ese neologismo para ellos no nos trata de decir quiero restaurar, quiero hacer, o sea, no lo quiero llevar a las condiciones prístinas anteriores, porque de entrada no sabemos cuáles son las condiciones ecológicas anteriores. ¿Anteriores a qué? ¿A qué glaciación? ¿A nosotros? ¿A qué siglo? Definitivamente no sabemos a dónde ir, ¿no? Este es un problema que se discutió mucho desde las leyes norteamericanas cuando empezaron a hacer las primeras manifestaciones de impacto ambiental.
Continuamos, por favor. Creo que ya todos nos queremos retirar. Y más con estos sustos. Entonces, continuamos. Adelante, doctor. Muy bien, bueno, después de este simulacro, que lo están reparando porque sí parecía más la de incendios que la de sismos, pero bueno, muy bien, entonces sí tenemos que regresar a ese diálogo y realmente estar juntos, los que están trabajando con la ley y los que estamos en la parte técnica, para que no sea nada más un ejercicio simulacro como el de ahora en la Cámara de Senadores, cuando invitan a 3 o 4 expertos en algo de ecología para la ley de biodiversidad y los expertos dicen, pero es que esto no va así, y sin embargo pasa lo que pasa. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces lo que nos deja para pensar y para discutir el trabajo que nos trajo la doctora Virginia Cervantes es que realmente los ecosistemas van cambiando con actividad humana o sin actividad humana. Regresar a un ecosistema a su estado anterior es imposible totalmente. Lo que podemos hacer es regresarlo a una cuestión que más o menos le guste al humano y que no sea favorable, lo cual va de la mano con lo que está estipulado en la ley, ¿no? Y lo que está estipulado en la ley también es muy interesante, lo que nos estaba diciendo el maestro Arturo Rodríguez, mejor conocido aquí como Avitia. Sí, pero bueno, Arturo Rodríguez Avitia, que nos dejó muy claras dos cosas, ¿no? Con lo cual también tenemos que separar las funciones, las atribuciones que tiene la Profepa y lo que tiene la misma Semarnat. Confundimos muchas veces qué hace cada uno, qué está haciendo la Profepa. A la Profepa pues le toca realmente la inspección y la vigilancia de las acciones que están sucediendo. Entonces el impacto es una medida preventiva, nos lo pone aquí algo muy, muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que prevenir algo, entonces cuando hacemos una manifestación de impacto, estamos viendo todas las cosas que se deberían prevenir y que resultan de aquel estudio que estamos teniendo. Pero el daño pues es cuando ya se ha causado una afectación al sistema y también una afectación a bienes patrimoniales y una afectación a las personas. Esto es muy interesante porque tampoco… Es una ambulancia, nos asustó. Bueno, esto es importante porque cuando estamos hablando de daño y reparación de daño ambiental, nunca hacemos referencia a la que posiblemente sea la única ley que puede servir, que se llama Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas es la única ley que a mi juicio sirve para cualquier cosa. Sirve para cualquier cosa porque además, como va con los derechos humanos, va de acuerdo con el artículo 1, el artículo 17 y el artículo 20 de la Constitución, nos establece las prioridades. Alguien preguntó, ¿qué es prioritario? ¿El suelo, la atmósfera o qué? ¿Qué es prioritario? Lo prioritario es actuar pro persona y viendo cuál es el impacto y el daño más fuerte en una persona, aplicamos la Ley General de Víctimas y esa ley mata todo. Ahora sí es como en la Matatena, ¿no? Esto mató a todo. Entonces, yo creo que es muy importante la distinción de los conceptos que nos estaba haciendo Arturo Rodríguez en cuanto a lo que va a ser el impacto siempre tiene que ser preventivo, lo que va a ser el daño siempre tiene que ser para una compensación, ya sea en el sitio o fuera del sitio, como lo marca la ley, que también la misma ley tiene su trampa, porque te está hablando de qué tipo de acciones son las que se pueden reparar y cuáles ni siquiera pueden causar sanción. Son las que vienen con una cuestión que fue ilícita o que fue lícita. Hiciste la manifestación de impacto ambiental, Semarnat te dice que está buena, luego hay un daño ambiental, tú no tienes nada que ver porque tienes ya la autorización de Semarnat. Entonces, no tenemos esa responsabilidad civil por daño que sea una responsabilidad objetiva. Nuestra ley se basa en una responsabilidad civil subjetiva, que es otro de los aspectos que también debemos aclarar y considerar en nuestras leyes, ¿no? El otro aspecto también interesante que va de la mano con los otros dos que estábamos viendo, pues es lo que nos estaban marcando del trabajo de la maestra Carmen Vázquez,
cuando nos habla de lo que hace la Conavio. La Conavio sí fue un buen invento, realmente. México, no sabes lo que tienes, y la filosofía en los años 90 era, si no sabes lo que tienes, si no conoces lo que tienes, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿No? Entonces, yo creo que fue bastante claro qué es lo que está haciendo la Conavio en dos aspectos, ¿no? En lo que sería el aspecto de la conservación, el aspecto de reparación, restauración y demás, y conservación. Entonces está muy interesante, y lo único que pues yo podría agregar, nos puso muchos ejemplos, pero del protagonismo de las especies. Estamos metiendo esfuerzos y mucho dinero en protección de la especie A, B o Z, que pueden ser importantes, pero Conavio también está cambiando, y ahora con las estrategias, después de que se tuvo el inventario y que se supone tenemos el capital natural, está pasando Conavio a tratar de buscar las estrategias de gestión, no de la especie, sino de ecosistemas y de paisajes. Conavio está yendo más allá, casi no se sabe, casi ya no se conoce, se quedó en la idea de Conavio hace inventarios, pero esto es lo que nos abona para las leyes que vienen ahora. Conavio ya está buscando cuál es la estrategia de cada uno de los estados, casos de estados. Estamos terminando de elaborar, no el inventario, sino el estado, el diagnóstico ecológico de cada uno de los ecosistemas, de cada uno de los estados que tenemos, de tal manera que va a ser más fácil, tanto para la Profepa, las actividades de inspección, como para la academia, las actividades de reparación de los daños que estamos teniendo. Entonces yo creo que lo importante aquí es resaltar que sí debemos trabajar en conjunto, la parte técnica con la parte ruda. Las leyes, el derecho positivo se basa básicamente en la voluntad del legislador, pero una voluntad que nosotros tenemos que incidir y modificar. Ahí es donde yo creo que la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente podemos hacer cambiar eso? ¿En qué momento siempre nos van a decir, es que la conservación biológica bien hecha es un anatema al desarrollo y la prosperidad económica? Entonces tenemos que regresar también a la parte social y la parte económica. Entonces yo lo que dejo aquí de importante para las preguntas es, pues si realmente el problema de México es superar la pobreza, ¿en qué lugar queda la conservación biológica? Si lo que necesitamos es darle de comer a 30 millones de mexicanos, no tenemos que ver una imagen de National Geographic en África, tenemos que salir aquí para ver los pobres que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como prioridades? La víctima. Nuestras prioridades están ahí, actuar pro persona. Entonces, ¿hasta qué punto conservamos o en dónde debemos poner los esfuerzos para poder sacar adelante tanto la conservación, la reparación, la restauración y las nuevas leyes, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los puntos que saco de reflexión aquí de lo que se habló del daño, de la compensación, de la reparación, de la restauración y los esfuerzos de la Conavio por tener una base real, confiable y verídica de qué es el capital natural, dicho ya en capital natural, términos de economía, no tiene nada que ver con la biología, ¿no? Ya producto de la economía verde. Pues yo lo pondría aquí si quieren comentar para ver cómo hacer estas prioridades. Si la prioridad es superar la pobreza, ¿en dónde queda lo demás? Gracias. Pues muchísimas gracias por ese excelente resumen que ha hecho, doctor, de lo que aquí se ha platicado. Yo quisiera, además de suscribir totalmente lo que usted aquí ha descrito, comentar que efectivamente el principio pro homine es un principio relativamente reciente en la legislación mexicana, que tenemos, por supuesto, que trabajar sobre él precisamente porque es, digamos, todavía muy reciente. Y efectivamente la ley de víctimas es sin duda una parte fundamental que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, entre los que se incluye ya en el artículo 4 de nuestra Constitución
el derecho a un medio ambiente sano. Y yo simplemente quería comentar que efectivamente todas estas diferencias de definiciones tienen mucho que ver con el enfoque, digamos, disciplinario que las distintas leyes tienen, que como usted bien apuntó, muchas de ellas han surgido posteriormente a la Ley General del Equilibrio Ecológico, que lo único que pretendía originalmente, hay que recordar que es del 88, que aunque ha tenido algunas modificaciones, sí es una ley vieja que sin ninguna duda requiere de una revisión, y a partir de la cual han surgido nuevas, como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la propia LGPGIR, etcétera, que tienen una visión disciplinaria. Entonces la LGPGIR ve desde la perspectiva de la ingeniería, por ejemplo, de la química y la contaminación, en tanto, obviamente, la Ley de Vida Silvestre y la de Desarrollo Forestal pues lo ven desde otra perspectiva, y se utilizan distintos términos que efectivamente se confunden a los usuarios o los, digamos, obligados de estas leyes. Y uno de los espíritus de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que incluye dentro de las obligaciones considerar a las víctimas, que es una vinculación muy interesante que se da, doctor, entre la LEFRA y la Ley de Víctimas, que ha llevado a la Profepa a firmar un convenio con la Comisión esta de Víctimas. Es un enfoque totalmente nuevo. Lo interesante de esto, de la Ley de Víctimas, que también es reciente, y de la LEFRA, que es reciente, es que estamos dejando atrás este enfoque sectorial o disciplinario, en tanto que, por ejemplo, la LEFRA considera que todos los preceptos de la LEFRA deben considerarse dentro de todas las leyes ambientales que existen, lo cual permite que, por ejemplo, no solamente las definiciones, sino las actuaciones, una sola institución pueda atender todos los temas en un solo procedimiento de inspección, cosa que no ocurre todavía, porque si es un tema de agua tiene que ir la Conagua, si es un tema forestal, pues va la Profepa, pero va el área forestal y solamente el área forestal, pero los impactos ambientales son más complejos. Entonces una deforestación afecta el suelo, afecta el bosque y afecta el agua, y entonces para poder atender un daño ambiental de manera integral se requería recurrir a varias leyes y se requería de varios instrumentos para poder hacerlo. Entonces, definitivamente suscribo absolutamente lo que usted ha dicho aquí. Tenemos que caminar hacia procesos más integrales, acercarnos, por supuesto, más con los abogados, y más que con los abogados, con quienes tienen la voluntad de hacer las leyes, que son nuestros representantes, nos guste o no, y definitivamente caminar hacia un camino donde se integre el concepto de víctima. Creo que vamos en ese camino, pero tenemos que trabajar todos juntos para asegurarnos de que esto ocurra como esperamos que sea. Así es que muchísimas gracias. Bueno, solo un anuncio. Se está trabajando en el Código Ambiental Mexicano y es una propuesta de Profepa, realmente, ¿no? Porque también Profepa en cierta forma quiere emanciparse del estigma de Semarnat y realmente ser autónomo, desconcentrado, descentralizado, o como le quieran llamar. Entonces, es bueno ese pensamiento, porque si sale ese código pasaría lo que nos está diciendo ahora el maestro Avitia, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, un poco. Bueno, voy a hacer una felicitación extendida, y mi primer pregunta a la doctora, si este ejercicio que hizo la Conavio respecto de impulsar este manejo de recursos orientado hacia proyectos específicos de restauración, y han sido en un 95%, como usted lo mencionó, casos de éxito, y luego mencionó con tristeza que esto ya está por terminar. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que este tipo de proyectos se establezcan dentro de los marcos normativos de la LGEPA y de estas, cuando se hacen los cargos hacia las empresas que están contaminando o estas cosas, este seguimiento, que este tipo de proyecto, como el que usted estaba mencionando, sea el ejercicio regular por el cual se hace la compensación o los castigos respecto de las faltas al ambiente que se hacen, ¿no?
Digo, ahí dejo la posibilidad, pudiera ser a lo mejor. Creo que algo que hace falta en México es que a veces el marco legal o el marco normativo está muy idílico, pero a la hora de que vienen las instituciones que aplican o que dan seguimiento, pues no existen, o los programas son piloto, o solo existe una compensación a medias, o las averiguaciones, o se caen en muchos, bueno, así que círculos viciosos del mismo marco normativo. Entonces, si este ya es un caso de éxito, ¿por qué no proponerlo como la institución o el lugar mediante el cual se lleve a cabo este seguimiento de forma ya, ahora sí que legal, ¿no? Digo, pudiera ser, esa es mi pregunta. Y otra cuestión, bueno, más o menos por lo que han estado hablando, yo encuentro que hay una necesidad de plasmar en el marco legal un marco conceptual con una mirada desde los sistemas de producción, porque siento que es lo que hace falta. Estamos viendo el ambiente por un lado, la sociedad por el otro lado, como que todo está aislado, y desde una perspectiva de los sistemas de producción pudieran darse tanto índices, indicadores y métodos de evaluación mucho más transdisciplinarios. Un caso, yo conozco un poco acerca del trabajo del MESMIS, el marco para la evaluación de la sustentabilidad, y es a partir de sistemas de producción, se evalúan sistemas de producción completos versus una anterior o versus una propuesta nueva, y te dan un dato de amueva que te dice en todos los sectores posibles cómo está impactando un sistema de producción tal versus otro. Y bueno, esto más o menos se trató en un congreso de transferencia de conocimiento para el desarrollo sustentable que se llevó a cabo el año pasado en diciembre, y en el que nos trajeron un poco una exposición de una empresa que ya hace esto y que de hecho vino a México a hacer un ejercicio con CFE, el cual pues solo quedó hasta las meras intenciones y ya no hubo compromiso de parte de las instituciones para llevar a cabo la planeación de lo que se llegó a concretar en ese ejercicio. Entonces, actualmente en el mundo, en Alemania precisamente, es donde se llevan a cabo estos sistemas de transferencia de conocimiento, un sistema que está funcionando, va y le enseña a otra ciudad que tiene la necesidad y se ajustan al lugar de origen, de donde está naciendo el problema, y más o menos se va haciendo una planeación para poder acercar la tecnología, la innovación y los sistemas de producción hacia un desarrollo sustentable. Entonces, bueno, ahí dejo estas ideas y la pregunta para la doctora. Gracias. Bueno, muy rápidamente, no está fácil tu pregunta. Fue un momento en que se dieron muchas cosas que se juntaron cuando se echó a andar el programa. De repente, bueno, empezó a haber cambios. ¿Por qué no se establece esto? En Conavio no está bueno, hay parte de la decisión de querer sumarse a este esfuerzo, pero nosotros no está el poder determinar esto a nivel de legislación. Conavio no tiene ese tipo de atribuciones. Pero bueno, aquí está la experiencia, está todo perfectamente documentado para que se pueda tomar o retomar aquí o en cualquier lugar, que esa es la intención de tenerlo todo perfectamente documentado, ordenado, etcétera, para que pueda tomarlo o retomarlo quien sea o como sea, porque yo creo que es una experiencia sí de éxito que no debe quedar por ahí. Ahora vamos a ver qué sucede, las cosas cambian. Bien, enseguida entonces iniciamos la discusión. ¿Quieres iniciar, Carlos? O sea, están sembradas, hay varias cosas, hay comentarios a las presentaciones, hay reacciones, hay comentarios a los comentarios. Yo creo que más bien valdría la pena, si la gente tiene ánimo, destinar unos minutos más a este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en lo personal, aprovechando que tengo el micrófono, oportunistamente, nada más quisiera hacer un agregado a la pregunta que hizo la compañera, que creo que tiene mucho sentido, y atendiendo también a la respuesta de María del Carmen. Cuando hablamos de replicar el esquema de un fondo como el que actualmente maneja Conavio para restauración, uno puede pensar en términos administrativos, que puede caminar de un lado, del otro, que se puede encargar una instancia a la otra, que si tú tienes entes que formalmente quedan responsabilizados para restaurar o en su caso compensar
pues ellos pueden buscar otros caminos para hacerlo. Pero lo que está ahí y que me parece importante poner sobre la mesa y que se discuta, no sé si hoy o mañana, es que en realidad cuando hay un mecanismo como este, no es nada más que estés poniendo ahí los recursos, o sea, no es nada más una bolsa, significa también que hay un ente ejecutor, en este caso la Conavio, que con su consejo asesor, que determina qué se tiene que hacer, cómo, y hay entonces toda una lógica que podríamos decir que tendería o debería pensarse que es más congruente con la planeación ambiental, territorial, con los criterios técnicos, y que es distinto a que cada quien se ponga a compensar y a restaurar como Dios le dé a entender. Entonces, creo que la gran pregunta es, ¿no debería haber y quizás formalizarse, institucionalizarse, jurídicamente anclado, uno o más mecanismos que permitan precisamente que la restauración tenga una consistencia ambiental con intervención del Estado mexicano y quizás de alguien más, porque esa es la manera quizás también de asegurar que sea algo que tiene más sentido, que no se vuelve una formalidad y una serie de ocurrencias, sino algo que tiene un impacto ambiental positivo más grande, ¿no? Al esquema, no de cada quien por su cuenta, sino este esquema que está establecido de un consejo asesor con un determinado tipo de seguimiento, con lineamientos, con prioridades, con líneas temáticas, o sea, a todo este esquema que traté de presentar al principio, de cuál es la lógica, cuál es la estructura del programa, cómo funcionó. Que nosotros hicimos la cuestión de coordinar las distintas, bueno, desde los consejeros, contar con todo el apoyo incondicional y generoso de todos los académicos que siempre nos apoyan en sus evaluaciones externas, que son para mí medulares en todo este proceso, y también de los ejecutores, que talento nos hemos dado cuenta y que nos dimos cuenta que están en todos lados y que eso los detectas a través de las convocatorias, que siempre te llevas gratísimas sorpresas cuando piensas que conoces al sector y ves que si lanzas una convocatoria hay gente que no conocías y que realmente tienen mucha experiencia y mucho talento. Es a eso a lo que me refería, a la réplica del esquema, ¿no? Tal vez en una instancia superior, no lo sé, federal, estatales, podría hacerse. ¿Hay algún otro comentario? Si no… Uno final, respecto de los fondos o los fideicomisos, y que vamos a platicar un poco mañana. También la administración de un fondo no es algo sencillo, como decía el doctor. O sea, no es nada más la parte del programa, del proyecto. Tiene una estructura administrativa, una estructura técnica que tiene que encargarse de muchas cosas más. Y no olviden también que tenemos el otro poder, que es el poder legislativo, con la Auditoría Superior de la Federación, que interpreta estos conceptos de otra manera y que la verdad, por ejemplo, dicen, cuando en las observaciones que nos han hecho a nosotros, dicen, por aclarar 300 millones de pesos. ¿Cómo por aclarar? Pues si está la lista de beneficiarios, de quién se los dimos y todo eso, pero así salen los periódicos. La CONAFOR no aclaró 800 millones de pesos, cuando es una estupidez eso realmente. Pero la interpretación que da cada poder es muy, muy compleja, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No solamente es tener el dinero, sino todo lo que viene detrás de hacerlo y la administración de los fondos o fideicomisos, que además todo el mundo tiene la idea que los fideicomisos y los fondos son corruptos y van a otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario? ¿No? Mañana. ¿Quieres ¿Mañana? comentar? ¿Quieres agregar algo? No, Virginia, yo sí por quisiera favor? agregar algo, y ya sé que ya nos queremos ir todos, estamos muy cansados, ¿no?
Pero sí me gustaría agregar la situación de que si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas actividades que sean prioritarias, ¿no? Para empezar, digamos, a encaminar esto y tomar estos acuerdos, no va a ser fácil, yo creo que va a ser un camino largo, pero si no perdamos el camino, digamos, yo creo que podemos sacar cosas muy productivas de esto. Hay varios temas apuntados que tienen que ver con la ley, que tienen que ver desde cosas muy básicas, que tienen que ver desde los diagnósticos, las líneas bases, las carencias de ese tipo de estudios, la carencia de recursos económicos para realizar investigaciones, la poca claridad de cómo se están manejando los fondos, digamos, para compensar o mitigar, la falta de términos, en fin, si nos pusiéramos a hacer, digamos, un recuento de todo, tenemos varios temas ahí apuntados, que será muy importante mañana, a lo mejor más frescos, rescatarlos. Ahorita ya estamos cansados, ha sido un bombardeo de información, ¿no? Pero creo que sí es importante que la discusión de mañana podamos, digamos, rescatarlos y traerlos en el contexto digamos, de lo que nos gustaría o de las tareas que tendríamos que ir encauzando para poder, digamos, continuar con este proceso, porque yo creo que este es un proceso que estamos abriendo por el momento, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que pensemos, ¿no? De tarea, después de que coman, se vayan a tomar un cafecito aquí en el centro histórico y demás, unos elotes aquí en Santo Domingo. Entonces ya podemos pensar, ¿no? Y podemos mañana venir más frescos con muchas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería el comentario, ¿no? Virginia cree que todos nos quedamos en el centro histórico, ¿verdad? Bueno, entonces, nada más quería comentarles, efectivamente, el día de mañana vamos a continuar con acciones institucionales y estudios de caso. Vamos a dar paso justamente a estudios de caso y pues no es del todo cierto que mañana no va a haber técnicos. Justamente el doctor Yurrita es tanto técnico como de la parte legal y va a tener todo el bagaje del día de hoy junto con todos nosotros para el día de mañana. Entonces, supongo, quiero, pues me gustaría pensar que el día de mañana vamos a lograr lo que ha comentado la doctora Cervantes y entonces, sin más por el momento, pues yo creo que nos retiramos a descansar y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias.